La COVID-19 ha supuesto un enorme desafío para la humanidad. Con alarmantes niveles de propagación, la respuesta a nivel global ha dependido del escenario político, económico y social de cada nación. En Cuba, los primeros casos fueron detectados el 11 de marzo de 2020, día en que la Organización Mundial de la Salud declaró esta enfermedad por coronavirus como una pandemia sin precedentes. Desde entonces, los esfuerzos en el campo sanitario para preservar la vida han demandado acciones interdisciplinarias, comunitarias e intersectoriales y han requerido de gran organización y recursos. Para mitigar el impacto de la emergencia de COVID-19 en Cuba, un acuerdo de cooperación de la Unión Europea, de conjunto con la representación de la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, por 1,5 millones de euros, ha favorecido la producción de medios y equipos médicos para el personal sanitario. El principal propósito de esta iniciativa consiste en fortalecer las capacidades de respuesta del Ministerio de Salud Pública ante la pandemia, en estrecho intercambio con instituciones del Grupo de las Industrias Biotecnológica y Farmacéutica de Cuba, BioCuba Pharma. Desde octubre de 2020, el proyecto ha dirigido sus mayores fondos a aumentar la disponibilidad de ventiladores pulmonares y otros dispositivos en las terapias intensivas, así como de equipos de protección personal para los trabajadores de la salud que participan directamente en el enfrentamiento a la pandemia. Durante el pico pandémico, por el incremento de los casos diarios, de los ingresos activos y de los pacientes graves y críticos, el financiamiento permitió la compra de partes y piezas para la fabricación del ventilador pulmonar PQ-20, Premio Nacional a la Innovación Tecnológica del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba, por sus aportes en unidades de cuidados intensivos para la ventilación mecánica de emergencia en adultos. El poder acceder a financiamiento que nos permitiera producir el ventilador en corto tiempo, pues fue determinante para lograr una respuesta inmediata a la situación de pandemia que se avecinaba al país y poder contar con un ventilador de emergencia que liberara las capacidades de los ventiladores mecánicos de altas prestaciones en las unidades de cuidados intensivos. Gracias a la iniciativa, el Centro de Neurociencias de Cuba entregó 250 ventiladores de este tipo al Sistema Nacional de Salud, lo que permitió al país contar con una mayor capacidad de respuesta para los pacientes necesitados de ventilación controlada o asistida. El ventilador de emergencia tiene el componente electrónico, el componente mecánico, pero tiene además una serie de dispositivos que son imprescindibles para su funcionamiento. La cámara AMBU, que es el dispositivo que permite generar el aire que hay que insuflar a los pulmones de los pacientes, el circuito paciente con todos los dispositivos que se requieren, las válvulas, etcétera. Y fue a través del financiamiento que se pudieron adquirir la resina y los dispositivos necesarios para hacer la producción y la adquisición de todos estos aditamentos. En el Hospital Docente Manuel Fajardo de la capital se realizaron las primeras pruebas. El PQ-20 es un ventilador, aunque es básico, de muy buena utilidad para nosotros en una unidad de posoperado. Es decir, sobre todo en un hospital con el perfil de nosotros, posiblemente un hospital de cirugía de tórax, de cirugía de neuroanestesia o neurología. A lo mejor necesitarían un ventilador de mayor prestación que en este caso. Pero bueno, los objetivos con lo que se creó y las pruebas que se hicieron se cumplieron muy bien. Es un ventilador de muy fácil manejo, es un ventilador que monitoriza parámetros ventilatorios que muchas veces ventiladores más modernos que él no lo hacen. El PQ-20 aprovecha las facilidades de uso de las bolsas manuales de resucitación diseñadas para la reanimación cardiopulmonar. Normalmente, ¿qué es lo que hacíamos? Subíamos el paciente hacia la sala de vigilancia intensiva y cuando el paciente necesitaba una ventilación mecánica, lo pasábamos al postoperatorio de la unidad quirúrgica y se empezaban a ventilar con los ventiladores PQ-20. Por supuesto, estos dispositivos en la actualidad siguen su uso, fundamentalmente en la emergencia, como dijimos, se ventilan, se estabilizan para otras patologías, no COVID necesariamente, para bronconeumonías y otras complicaciones que hacen pacientes con otras enfermedades crónicas.
Conectores producidos en impresoras 3D para los sistemas de ventilación, así como equipos para la medición de ruidos adquiridos a través del proyecto, han facilitado también las labores en CENEURO, institución reconocida en el país por la producción de dispositivos médicos avanzados. El financiamiento fue de alrededor de 70.000 USD solo al Centro de Neurociencia, y ello permitió la adquisición de resina para la fabricación de las piezas del circuito de paciente, la interconexión, algunos equipos de medición necesarios y los utensilios o los accesorios necesarios para la fabricación de esta pieza mediante impresión 3D. Nosotros tenemos otras producciones en las cuales podemos emplear estos equipos de medición, de hecho los estamos empleando y que nos son muy útiles. Por ejemplo, el sonómetro se utiliza mucho en la calibración de equipos de audio, y el dosímetro para una serie de mediciones necesarias en diferentes ambientes. La empresa de tecnología médica digital Conbiomed también recibió las bondades de este financiamiento para la producción de partes, piezas y accesorios de equipos médicos imprescindibles en las terapias intensivas. En una primera etapa trabajamos con el grupo de compra del OPS en la contratación, es decir, indicándole todo el equipamiento que se requería. Estamos hablando de tarjetas electrónicas, mazos de interconexión, planchas para la protección de las pantallas de los monitores de terapia, los sensores para los oxímetros de pulso, que conjuntamente con un nivel de piezas que ya la empresa tenía, nos iba a permitir la producción de los equipos que estaban incluidos en el proyecto y que estaban destinados a las salas de cuidados intensivos de nuestro país. Eran modelos, en particular en el caso de los monitores, modelos Doctus 8 de la categoría invasivo, destinados tanto a los pacientes adultos como pediátricos. El Doctus 8, monitor multiparamétrico para pacientes en las unidades de cuidados intensivos, es capaz de medir hasta 8 parámetros fisiológicos. La iniciativa permitió entregar al Sistema Nacional de Salud 80 dispositivos de este tipo, 50 para adultos y 30 para las salas de atención pediátrica. Fue muy importante la asignación que nos hicieron de los monitores Doctus. Yo trabajo en la terapia intensiva y pienso que sobre todo los monitores Doctus son muy necesarios para la monitorización, el seguimiento de estos pacientes. Y bueno, los oxímetros de pulso se usa fundamentalmente en el servicio de urgencia, donde no están los monitores como lo hay en el servicio de emergencia, y sí lo permite, por supuesto, el paciente que venga con sintomatología respiratoria, porque aunque esto ya no es un hospital propiamente dicho COVID, todavía llegan casos con COVID, donde hay una sala de atención a este paciente con COVID que venga ya con enfermedades asociadas o con necesidad de tratamiento en el hospital. Otro de los propósitos fundamentales del proyecto ha sido fortalecer las capacidades de diagnóstico, vigilancia epidemiológica y terapéutica de laboratorio para COVID-19 en cada provincia cubana. En el Centro Nacional de Biopreparados Biocen, la instalación y puesta en marcha de una línea automática de llenado y etiquetado de medios de transporte de muestra para PCR ha beneficiado a este enclave de alta tecnología. Es una máquina llenadora de tubo con bombas de alta precisión. Además, la máquina no solo es llenadora, sino también es etiquetadora. Así que en una misma operación se llena y se pone la etiqueta, lo que ahorra tiempo y fuerza de trabajo. Además, la impresora de etiqueta tiene la capacidad de poner códigos de barra, que es una tendencia mundial tanto para el seguimiento dentro de la empresa como fuera de la empresa. La línea logra entregar 2.300 tubos plásticos por hora y se distingue de otras por la impresión de datos con vistas a la recolección y transporte de muestras clínicas para la detección de COVID-19 y de otros virus. Significa mayor eficiencia a la hora de emitir un resultado, porque estamos contando ya con un recipiente que es capaz de mantener una seguridad, una hermeticidad a la hora de tomar la muestra y de presentarla al laboratorio, y por supuesto disminuyen los tiempos de elaboración, posibles contaminaciones.
Instalada a finales de abril de 2022, luego de las pruebas de aceptación en fábrica en Italia, la máquina fue diseñada para un local disponible en Biosén. En el recorrido normal del diseño y la instalación de estas máquinas siempre hay pruebas que son obligatorias. Son pruebas de calificación y validación. Una de las pruebas son las pruebas en fábrica, que se hace, como su nombre lo indica, en la fábrica que es propietaria de la máquina. Son pruebas diversas que están establecidas y entre ellas también está el entrenamiento del personal. Realizamos toda la instalación técnica, la reanimación del área, porque bueno, tuvimos que abrir el área y inmediatamente después convocamos a los técnicos extranjeros, hicimos las pruebas aquí en el sitio y ya estamos presentando nuestro expediente al órgano regulatorio nacional para la aprobación de esta máquina. El proyecto ha impactado directamente en la cantidad de servicios y de soportes para el diagnóstico y vigilancia de la COVID-19. El Centro de Inmunoensayo desarrolló 5 diagnosticadores Humelisa entre mayo de 2020 y julio de 2021, así como un gran número de pruebas para la realización de estudios y pesquisas de diagnóstico o seguimiento a pacientes con el virus. Además de esto, bueno, desarrollamos un ensayo para la cuantificación de anticuerpos. Fue el ensayo utilizado durante los estudios de inmunogenicidad de las 3 vacunas y 2 candidatos vacunales. En el medio de este proyecto fue que nos llegó la comunicación de que existía la posibilidad de un donativo de la Unión Europea de conjunto con la OPS. El donativo incluye un importante número de equipos, pHímetros, conductímetros, balanzas, espectrofotómetros, refrigeradores de diferentes rangos de temperatura, microscopios, incubadoras, un autoclave. Nos permitió ampliar nuestra capacidad productiva, nos permitió ampliar también la capacidad de almacenamiento de reactivos, de muestras, porque en la época de la pandemia, como trabajábamos a tiempo completo tratando de desarrollar los 5 diagnosticadores, necesitábamos recuperar muestras de varios lugares. Y los sistemas de cómputo que nos ha permitido a nosotros durante todo este tiempo de la pandemia y pospandemia, usarlos para el análisis de resultados, para acoplarlos a otros equipos específicos que tenemos aquí en el centro, que son los equipos de la tecnología Suma. Con una vasta experiencia en la investigación, desarrollo y producción de kits reactivos y equipos, el Centro de Inmunoensayo desarrolló más de 7 millones de pruebas de antígeno para la detección del SARS-CoV-2. En la actualidad mantiene en funcionamiento más de 2.000 servicios en todas las provincias y municipios del país para el diagnóstico de enfermedades, entre ellas la COVID-19. Para el procesamiento de datos, 48 equipos de cómputo fueron distribuidos a la Red Nacional de Laboratorios de Diagnóstico, incluyendo la atención primaria de salud. En el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología CIGB, la adquisición de un moderno equipo para la síntesis de oligonucleótidos ha permitido ampliar el diagnóstico molecular del SARS-CoV-2 y de otras enfermedades genéticas. Es una máquina que lo que hace es hacer ADN de manera sintética. Los oligonucleótidos, por supuesto, son muy utilizados en todas las aplicaciones de biología molecular, fundamentalmente en las reacciones de PCR. Es uno de los componentes fundamentales de una reacción de PCR. Somos el único grupo que lo hace en el país, que sintetiza oligonucleótidos en el país. Por lo tanto, cuanta universidad exista, cuanto grupo de investigaciones trabaje la biología molecular, necesita de nuestro servicio. Era todavía el año 2020 y Cuba no había llegado a su pico, y entonces pudimos poner en marcha este programa con áreas muy interesantes que eran necesidades en Cuba y en todo el mundo, como una mayor capacidad de prevención por mascarillas, de diagnóstico de la enfermedad por test de antígenos, por hisopos para el transporte de muestras y también de tratamiento. Ha llegado a más de 30.000 pacientes, ha contribuido a que se hagan más de 6 millones de tests, o sea que claramente es un proyecto muy pertinente en el momento de la pandemia, con un impacto importante y además
con este concepto de fortalecer unas capacidades tan interesantes que hay en Cuba, que a veces con poco equipamiento que falta, hay un impacto enorme. No es un proyecto aislado en el tiempo y ahora se acaba y se fue, sino que ha creado una dinámica y ha creado también un concepto que necesitamos en Cuba y en todo el mundo, que es el crear una especie de sistema de inteligencia epidemiológica. Estamos entrando poco a poco a una vuelta a la normalidad, como usualmente le llamamos, pero siempre las contingencias, las enfermedades, los problemas, las emergencias de salud van a estar presentes en Cuba y en nuestros países, de tal manera que generarán competencias, capacidades para el país, para Cuba, para tener una mejor preparación para eventuales y futuras emergencias de salud pública.